porque el Señor todavía tiene muchas sorpresas para nosotros, queridos hermanos. Todavía estamos en pañales, como quien dice. Todavía tenemos que descubrir muchas cosas de nuestro Dios y muchas almas que ganar y mucho terreno que quitarle al enemigo. Así que vamos a seguir adorando al Señor, porque dice la Biblia que Él habita y se manifiesta en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Agárrate a Cristo en esta noche, confía en Él y Él hará. Aleluya. Gracias, Jesús. Trae bendición a nuestras vidas en esta noche. Derrama de tu presencia en nosotros, Señor. Derramamos. Qué bueno es alabarte y anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad. Estaríamos toda la noche alabando a Dios, ¿verdad? Es una maravilla alabar a nuestro Dios, y más cuando uno sabe a quién le está cantando y por qué uno le está cantando, ¿verdad? Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios les bendiga en esta noche, de verdad. Estamos muy agradecidos, muy contentos. ¿Te llevas la carpeta para poder apoyar la Biblia? Sí. Eso es. Gracias. Ok. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Me alegro muchísimo, de verdad, de todo corazón, de poder verles. Ayer también tuvimos una reunión muy hermosa. Disfrutamos muchísimo de ver a hermanos que venían también de muy lejos. Venían de Utah, también de California y de muchos lugares. Y la verdad que, créanme, les digo con toda sinceridad, hermanos, no dejo de sorprenderme ante estas cosas. Nosotros en ningún momento, créame, en plena pandemia, en marzo del 2020, nos imaginábamos nunca en la vida que el Señor iba a hacer algo tan extraordinario y tan maravilloso, y sigue haciéndolo, ¿no? Yo quiero decirles que cuando terminó el confinamiento, en aquellos meses de abril y mayo, algunas personas me llamaban y me decían: mira, cuando la gente vuelva a sus respectivas iglesias, y cuando todo vuelva a la normalidad, olvídate, la gente se va a olvidar de conectarse, de iglesia virtual, de devocionales y todo eso. Y yo le decía: ¿y tú crees que lo normal es lo que dejamos, o lo normal es ahora lo que tenemos? Porque yo conocía muchísima gente que me decían antes de la pandemia que no tenían tiempo para leer la Biblia. Y en la pandemia esos mismos tuvieron mucho tiempo para estudiar y leer la Biblia.
Y me decía, no tenemos tiempo para orar, ni para congregarnos, ni para dedicar un minuto a Dios. Sin embargo, durante el confinamiento tuvimos muchas horas y minutos y días y semanas enteras. Y fue ahí donde el Señor tocó muchas vidas. Fue ahí donde el Señor se glorificó en muchos de nosotros y nos sorprendió de una forma tremenda de ver cómo las almas, muchas de ellas estaban reconciliando con el Señor. Otras personas aceptaron a Cristo en sus corazones por primera vez en su vida. Muchísimos católicos que jamás en la vida habían leído la Biblia ni sabían prácticamente nada del Señor, comenzaron a tener un encuentro, una experiencia personal con Él. Nos llamaban, como decían estos días, de todas partes, de esos cruceros enormes de turistas que no podían entrar a los puertos porque habían quedado cerrados los puertos y tenían prohibida la entrada, y nos llamaban los turistas, la tripulación desde alta mar, y nos decía, estamos viendo los cultos, estamos viendo el pastor online, estamos viendo los devocionales, y nosotros la verdad que nos sorprendía mucho todo aquello, porque nunca nos había pasado algo así, ¿verdad? No es que no estuviéramos sirviendo al Señor antes de la pandemia, yo llevaba ya muchísimos años sirviendo al Señor de muchas maneras, pero lo que el Señor nos enseñó en aquellos días, yo creo que nunca, hermanos, tenemos que olvidarlo. Creo que tenemos que tener memoria y recordar que el Señor nos guardó, el Señor fue fiel, el Señor nos usó y nos prosperó para su honra y gloria, y todavía queda mucho camino por recorrer. Aquellos días fue para mí una prueba especial que el Señor mandaba al mundo, pero sobre todo a la iglesia. La iglesia en aquellos días tuvo que recapacitar y tuvo que darse cuenta que muchas de las cosas que se estaban predicando y haciendo y practicando en las congregaciones no eran realmente 100% de parte del Señor. A muchas personas, según nos contaban, se le caían las escamas de los ojos. Y se dieron cuenta de que muchas cosas que habían incluso hasta predicado, pues realmente ni tenían ni idea por qué las estaban predicando. Yo les decía a muchos pastores, ¿por qué predicas lo que predicas? ¿Por qué le dices a la gente que haga eso? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿Dónde lo viste? Y muchos de ellos hacían las cosas por repetición, porque a lo mejor otro las había hecho y le habían salido bien, ¿verdad? Pero yo les decía, nosotros todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que creemos, tiene que ir en consonancia con la palabra de Dios. Hay cosas que se hacen en el mundo que funcionan, pero eso no significa de que tengan el aval y el respaldo de Dios. Hay muchas cosas que los inconversos, los hijos del diablo, que no quieren creer ni saber nada del Señor ni de su palabra, hacen y les salen bien y ganan dinero y son famosos y ganan grandes fortunas, pero eso no significa de que esa prosperidad viene de parte de Dios. De hecho, para nosotros la prosperidad no es una meta. Nuestra meta es honrar y servir al Señor. Con prosperidad o sin prosperidad, con gente, poca gente, da igual. Nosotros no estamos en este mundo para agradar a la gente, ni siquiera estamos en este mundo para agradarnos y servirnos a nosotros mismos. El verdadero cristianismo no consiste en agradarme a mí mismo, en ser yo el centro de atención y que Dios tiene que girar en torno a mi vida, sino que el verdadero cristianismo, la verdadera enseñanza de Cristo es que Él tiene que ser el centro. Él tiene que ser el protagonista y nosotros girar en torno a Él y no Él girar en torno a nosotros. Yo me quedo muy sorprendido y me produce mucha tristeza a mi corazón cuando veo gente que ora y casi como que le dan órdenes a Dios. Le exigen a Dios. Incluso algunos hasta se han llegado a enfadar con Dios. Yo conozco gente, no mucha, pero conozco alguna gente que dice que están enfadados con Dios porque un día le pidieron a Dios algo y Dios no se los dio. Conozco a una persona en Israel que está enfadada con Dios y dice que dejó de creer en Dios porque su hijo murió. Y yo siempre he dicho que hay tres formas como Dios puede responder a nuestras oraciones. Con un rotundo sí, con un rotundo no, o con un silencio. Y ahí tiene que entrar, ¿verdad?, la experiencia, el conocimiento de la Biblia para saber interpretar adecuadamente ¿qué significa el hecho de que Dios haya guardado silencio? Pero a veces Dios dice no. Dios le dijo no a Pablo, no te voy a sanar. Ya sé que tienes fe, ya sé que eres un hombre muy utilizado en mi reino, en mi obra. Has ido por muchas partes del mundo, has extendido mi palabra, has establecido iglesias, has llevado mi palabra a lugares donde nadie había ido, has levantado y preparado obreros. Está bien, pero
esa situación, ese problema, ese aguijón que tienes en tu vida, aunque me has rogado por él, no te lo voy a quitar. Es más, te voy a enseñar a que te goces y te regocijes en medio de esa dificultad física que nadie puede saber exactamente en qué consistía. Claro que Dios puede responder con un no, por supuesto que sí. Y claro que podemos orar por un hijo y el Señor decidir llevarse a ese hijo a su presencia. Claro que sí, por supuesto. Y claro que podemos orar por un negocio y el Señor decir, no quiero que sigas con ese negocio, sino que te dediques a otra cosa y te cierra las puertas y probablemente te abra otro. Claro que sí. ¿O es que Dios te tiene que pedir permiso a ti y a mí para hacer su voluntad y traer a nuestra vida lo que Él tiene para nosotros? Dios no tiene que pedirle permiso a usted, ni a mí, ni absolutamente a ninguno de nosotros. Nosotros tenemos que crecer y madurar para darnos cuenta de que, como hemos cantado, y espero que sea algo más que una simple canción, Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y tenemos que obedecer a Él en todo, aunque no lo entienda. Porque no siempre vamos a entender lo que está pasando. Yo les decía en estos días a los hermanos, perdone que dedique unos minutos a esto, no quiero extenderme demasiado, pero cuando nos vino esta prueba tremenda a nosotros el año pasado, justamente en el mes de diciembre con nuestra hija pequeña, con Miriam, yo no estaba preparado ni como pastor, ni como padre para encajar esta prueba tremenda, donde veíamos que nuestra hija físicamente y mentalmente se iba deteriorando de una forma terrible. Y bueno, y comenzaron a decirnos todo tipo de cosas, hasta apareció en el informe médico que tenemos en casa la palabra metástasis, ¿no? Y claro, no estábamos preparados para nada de esto. Pero en ningún momento nos quejamos, en ningún momento dijimos, ¿por qué? No, jamás, créanme, sinceramente les digo. Claro, sufrimos, lloramos, ¿verdad? Oramos, hicimos todo lo que sabíamos. Pero al final llegamos a la conclusión de que a veces hay momentos en la vida en los que uno no entiende nada, ni sabe qué hacer. Pero entonces es en esos momentos cuando nuestro Dios viene en nuestro auxilio. Y es justamente de esto de lo que yo quiero hablar en esta noche a todos ustedes. Porque a lo mejor hay alguien aquí, seguro, que se encuentra en una situación en la que estás pasando algo en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida privada. Algo que dices, pero si yo soy creyente, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo no soy un mal creyente, yo te amo, yo leo tu palabra, yo me esfuerzo, yo creo en ti, ¿por qué me pasa a mí esto, Señor? Y después veo a inconversos que se ríen, que se mofan de ti, y parece como que todo les va bien en la vida. Y yo soy creyente y resulta que tengo este problema, tengo este aguijón, tengo esta aflicción, tengo esta prueba. Hermano, recuerden el personaje bíblico de Job. Un hombre justo, un hombre que no cometió ningún pecado, porque hay gente por ahí que dice, si te están yendo mal las cosas, es porque estás en pecado seguramente, o porque no tienes fe. Y eso no es verdad. No digo que no puedas estar en desorden, no digo que no sea un problema de falta de fe, pero a veces hay gente que tiene fe, que no andan en desorden, en desobediencia, sino en orden, alineados con el Señor, en santidad, y le pasan cosas tremendas. Y algunos dicen, pero a mí me enseñaron que cuando yo me convirtiera, todos mis problemas iban a desaparecer. Pues me deja que te diga algo, te engañaron. Porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Es más, yo he tenido algunos problemas después de convertirme, que si no me hubiera convertido nunca los hubiera tenido. Y yo he recibido críticas e insultos como nunca en mi vida por querer hacer las cosas decentemente y con orden, que si no hubiera servido al Señor, probablemente me los hubiera evitado. Pero no me interesa lo que digan los demás. Como esos hermanos que ayer estuvieron por aquí y me recordaron que el año pasado me trajeron una camiseta. Y cuando yo la abrí, digo, ¿y esto? Dice, esto es lo que tú continuamente estás diciendo, ¿verdad? A mí me da igual, a mí me da igual, a mí me da igual. Y nos trajeron una camiseta, digo, pues mira qué original, a mí me da igual. A mí me da igual lo que diga la gente, si me aplauden, si ríen, si me critican, me da igual, porque yo no estoy aquí para agradarle a usted, yo estoy aquí para agradar a mi Señor, sí o sí. Eso es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Claro, después recibes correo, este hombre no tiene amor, este hombre es muy duro, este hombre no tiene clemencia. Me da igual. Me da igual lo que usted me diga. Yo sé en quién he creído y sé lo que tengo que enseñar. Y no tengo ningún problema en empezar de cero o en dejar lo que tengo que hacer, porque yo mi identidad
no me la da lo que hago, sino mi identidad me la da el Señor. ¿Te das cuenta? No tengo ningún problema en eso. Ahora, déjeme que le diga algo. Quiero leer en primer lugar una porción de la Biblia muy bonita que se encuentra en Lucas, el capítulo 4. Me imagino que muchos de ustedes no habrán traído la Biblia, pero bueno, no hay problema. Seguro que se la saben de memoria. Por lo menos la porción que voy a leer, no toda la Biblia. ¿Qué más quisiera yo saberme de memoria toda la Biblia? Pero esta porción es muy conocida. Recientemente hemos estado en el lugar exacto donde el Señor Jesucristo pronunció estas palabras, en el hermoso pueblo de Nazaret, un pueblo montañoso, un pueblo muy bonito, donde hemos estado recientemente con algunos grupos que hemos llevado. Y dice que Él vino a Nazaret, donde se había criado, porque Jesús sabe que nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret. Y dice que llegó a Nazaret en el día de reposo. Y me hace mucha gracia porque hay algunas Biblias, incluido esta que tengo yo aquí, que a pie de página dice, aquí equivale a sábado. Hombre, aquí y en Roma y en Japón. El día de reposo es el sábado sí o sí. No hace falta que me ponga un asterisco con esta información, porque el día de reposo en la Biblia es el único día que tiene nombre. En la Biblia los días no son lunes, el culto a la luna, el martes, el culto al Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter. No, eso viene de la mitología. En la Biblia los días son día primero, día segundo, día tercero, y el único día de la semana que tiene nombre es el día del Shabbat, el día del reposo. Shevet, descansa, no hagas nada, cesa toda actividad. Jesús entró en el día de reposo a la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro, más bien el rollo, el pergamino del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en el que estaba escrito lo siguiente. Presten atención. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este es el propósito principal por el que el Señor Jesucristo vino a este mundo hace 2000 años. No vino a traer una nueva religión. De hecho, Jesús no es representante de ninguna religión, ni siquiera del cristianismo. El Señor Jesucristo vino a lo que hemos leído en esta noche, a sanar a gente con heridas en su corazón, en su parte emocional, en su alma, si lo prefiere, a pregonar libertad a la gente que se encuentra cautiva, a libertar a los oprimidos, etcétera, etcétera. A esto vino el Señor Jesucristo. Durante 3 años recorrió todas las sinagogas de su país, sanando enfermos, echando fuera demonios, haciendo milagros que ningún profeta del Antiguo Testamento jamás había hecho. Pero sobre todas las cosas, Él vino para que el hombre volviera a tener la posibilidad de reconciliarse con ese Dios con el cual se peleó desde los días de Adán y Eva en el jardín del Edén. El hombre se desconectó de Dios. El hombre salió de la cobertura, del gobierno de Dios. Prefirió hacerle caso a las mentiras y a las propuestas que Satanás le presentaba. Desde ese momento el hombre quedó como una especie de barco, sin timón, a la deriva. Entraron una serie de rituales, las ceremonias de los sacrificios, de los holocaustos, etc. Pero jamás el hombre volvió a recuperar en lo que llamamos Antiguo Testamento aquella comunión tremenda que llegó a tener en el principio Adán y Eva. Por eso tiene que volver el Señor Jesucristo o venir a este mundo por primera vez para enseñarle al hombre el verdadero camino, para volver a llevarlo al corazón del Creador y para que el hombre pueda recuperar en Cristo, que es el segundo Adán, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, lo que el primer Adán perdió por su pecado y por su desobediencia. Pero para poder llegar el hombre otra vez a poder tener comunión con Dios, tiene que entrar en un proceso arduo y largo y costoso, que significa ser restaurado, ser renovado, ser libre de tantas ataduras y mentiras y tradiciones y cuentos y mitos que hemos creído a lo largo de la historia, ¿verdad? Es como ese polvo que se pega al pie del caminante y hay que lavarlo para quitarlo.
El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que en los peores momentos de la vida del hombre es cuando Él hace acto de presencia. El Señor Jesucristo no vino en el mejor momento en la historia del pueblo de Israel, sino que vino en un momento en el que el imperio romano, que era un imperio terrible, esa gente la palabra amor, la palabra compasión, la palabra misericordia no la conocían, eran terribles. Ellos dominaron desde España, toda Europa, hasta el Oriente Medio y todo lo que es lo que se conoce hoy en día como el Magreb, todo lo que es el norte de África, un vasto territorio, y a base de crucifixiones y a base de espadas y a base de guerras, humillando y pisoteando a los pueblos, extendieron su reino por casi 1000 años. Fue el imperio más longevo de la historia, hasta que finalmente, como saben ustedes, se dividió en dos: Oriente, Occidente, Roma, Constantinopla, pero eso es otro asunto. La cuestión está en que el Señor Jesucristo nace en el peor momento de la historia del pueblo de Israel, cuando no tienen libertad. Pocas veces realmente tuvieron libertad genuina y verdadera, pero nace en un momento en el que el imperio romano domina el mundo. Nace en un momento en el que hay millones de seres humanos que son esclavos, que son los que trabajan, que son los que pagan impuestos al imperio, mientras que los romanos vivían la gran vida. Ellos no pagaban impuestos, ellos solamente era disfrutar, beber, borracheras, orgías, viajes, etcétera, etcétera, y el mundo trabajando para ellos durante casi, repito, 1000 años. Y es en ese momento cuando viene el Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel esperaba que viniera un Mesías, un Salvador que venciera, que derrotara y humillara al imperio romano y volviera a establecer la monarquía con los reyes como tuvieron antaño, ¿verdad? Saúl, David, Salomón, Roboán, Jeroboam, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo dejó bien claro que Él no venía para romper un sistema, digamos, político de la época. El Señor no vino para romper el imperio romano. El Señor no vino para establecer una nueva religión. El Señor vino para romper ataduras de tipo espiritual que atan y esclavizan al ser humano, igual que las cadenas de hierro. Porque Él sabe perfectamente que hay gente que aparentemente están bien, pero por dentro están destruidos y son esclavos. Hemos visto muchos esclavos en estos días en las calles de Las Vegas. Esta mañana estuve también con un muchacho pidiendo dinero en una autopista. Y me acerqué a él y cuando le miré a la cara digo, estos son los esclavos del siglo XXI. Estos son los esclavos que aunque viven en América, son más esclavos que los esclavos del siglo I bajo el imperio romano. Personas que destruyen su vida, personas que fueron niños hermosos y bebés preciosos, que aprendieron a decir papá y mamá cuando eran niños, pero muchachos que han ido deteriorando su vida y tú los ves totalmente destruidos en todos los áreas de su vida, espiritualmente, mentalmente, físicamente, y viven peor, créame, peor que animales. Y para eso vino el Señor Jesucristo a este mundo, para dar libertad a estas personas que tienen complejos, que tienen ataduras, que tienen cosas terribles espiritualmente hablando, que no se van con el tiempo, sino que a veces se incrementan y se agravan con el paso del tiempo. A un lado, cuando caminaba, veía esos casinos donde la gente viene a probar fortuna. Y a mano izquierda me paré en una casa que era espiritista y santera. Estuve a punto, créanme, estuve a punto de tocar a la puerta. No para que me leyera las cartas, ni mucho menos. Yo se las leería a ella. Le leería la carta de las cartas, el libro de los libros, que es la Biblia, la palabra de Dios. Pero no lo hice. No sé si lo haré antes de que me vaya. Pero lo que está bien claro, que esos esclavos buscan libertad, algunos en la droga, otros en el alcohol, otros en los casinos de juego, otros en el mundo de la magia, de la brujería, del tarot, de tantas cosas, pero no son esclavos, no son libres los esclavos. ¿Por qué? Porque el único que puede traer libertad totalmente es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando peor está la situación, yo veo en la Biblia que es cuando más Dios actúa. Miren, por ejemplo, el pueblo de Israel en Egipto.
Aquella época dorada cuando José era el segundo de a bordo, una de las personas más influyentes y poderosas del mundo después del faraón, y él manda a venir a su familia y les da la mejor tierra de Egipto, la tierra de Gosén, y son felices y tienen influencia en la tierra. Aquella época dorada se terminó y Egipto se terminó convirtiendo en una gran jaula de oro donde ya no podían salir, estaban privados de libertad. El nombre o la palabra o el país de Egipto en hebreo es Mitzrayim, y se escribe con una M que es abierta, pero termina con una M que es totalmente cuadrada y ya no puede salir. Y es que eso es Egipto. Es algo que atrae a la gente. Siempre hay trabajo en Egipto, siempre hay agua en Egipto, siempre hay comida en Egipto, pero cuando ya estás dentro de Egipto, el faraón te esclaviza, te robotiza, no te das cuenta, porque te da lo que a la carne le gusta, pero finalmente te terminas convirtiendo en un esclavo del sistema de faraón. Y hoy en día hay muchos faraones, y hoy en día hay muchos sistemas que son exactamente igual o peores que el tiempo de faraón y los tiempos de los romanos. Y cuando todo aquello se terminó y se convirtieron en la mano de obra barata y esclavos de Egipto, es cuando el Señor mandó un libertador, que fue Moisés. ¿Quién podía salir de allí? Nadie. Aquello era una cárcel, allí no salía absolutamente nadie. ¿Cuántos judíos habrán muerto en Egipto? Miles, tal vez millones. Vete tú a saber. Sin embargo, para el hombre era imposible salir de aquella opresión, pero para Dios no es nada imposible. Lo sacó, dice, con mano poderosa, y durante un año estuvo mandando 1 y 2 y 3 hasta 10 plagas, hasta que destruyó toda la economía y hasta el futuro de Egipto, porque el heredero al trono, dice la Biblia, que murió en la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Salieron de Egipto, un milagro tremendo. Ningún Dios, ninguna divinidad hizo por ellos lo que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob acababa de hacer por ellos. Ya son libres. Les voy a regalar un país entero donde fluye leche y miel para que sean felices y puedan criar a vuestros hijos, vuestros nietos y vuestros animales. Y salen de Egipto contentos, salen de Egipto gozosos, salen de Egipto con las bolsas llenas de oro porque han despojado a los egipcios. Pero pronto se acabó la alegría, pronto se acabó el gozo, porque llegaron a un obstáculo insalvable, llegaron a un punto en el que ya no podían avanzar nada más y nada menos que las aguas del Mar Rojo. No pueden retroceder porque se acaban de dar cuenta, viendo el polvo en el horizonte, que el faraón viene a llevárselos otra vez a Egipto. No pueden avanzar porque tienen las aguas del Mar Rojo, entonces entran en pánico, entran en desesperación. Pero dice la palabra de Dios que Dios intervino de una forma tremenda. Hizo un milagro que solamente lo ha hecho una vez en la historia de la humanidad. Nunca más volvió a hacer Dios ese milagro por ningún otro pueblo. Y fue dividir, abrir, partir en dos las aguas del Mar Rojo para que su pueblo pasara por tierra seca. Un milagro más. Ya habían visto un montón de milagros, pero todavía el Señor los sorprendía. Y pasan por en medio, se cierran las aguas y ahí se acabó Egipto y Faraón para siempre. Otra vez el gozo. Miriam coge la pandereta y comienza a alabar al Señor y hace un cántico extraordinario que tenemos en la Biblia, y el pueblo goza y el pueblo alaba al Señor y el pueblo se regocija, pero pronto se acabó la alegría. Otra vez le pinchan el globo al pueblo. Porque dice la Biblia que al poco tiempo se dan cuenta de que no tienen agua. Y no podemos vivir sin agua. Podemos vivir sin teléfonos, podemos vivir sin muchas cosas, podemos vivir sin tecnología, pero sin agua nadie puede vivir. Tarde o temprano el cuerpo termina muriendo, deshidratándose. Tenemos la misma proporción en nuestros cuerpos que la misma proporción de la tierra. 3/4 parte del mundo es agua y una tierra. Exactamente igual que el cuerpo humano. 3/4 partes somos líquido y una pequeña parte barro y polvo y ceniza. Y el cuerpo se deshidrata porque fue una de las maldiciones que el hombre recibió cuando pecó contra Dios. Dice, sudarás, comenzarás a perder humedad, comenzarás a secarte poco a poco, lentamente, hasta que termines muriendo. El pueblo critica, el pueblo se queja, el pueblo habla hasta de apedrear a Moisés. Aquel que ayer alababan, ahora lo quieren
mañana te crucifican y piden tu cabeza. Por eso ni tienes que creerte un Dios cuando estás en lo alto, ni tienes que creerte un fracasado cuando estás en lo bajo, porque tu apoyo no viene de aquí abajo, tu apoyo viene del Rey de Reyes y Señor de los señores. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El Señor abrió rocas, salían agua de piedras. Algo que es increíble. Y al poco tiempo querían pan y Dios mandó el maná. Y al poco tiempo querían carne y el Señor mandó las codornices. Y durante 40 largos años el pueblo de Israel estuvo cuidado, mimado, protegido 24 horas al día por el Señor. Ustedes saben que durante el día en el desierto hay un calor terrible. Y el Señor era como una sombra, como un paraguas gigante que cubría más de 2 millones de personas. Y estaban bajo esa sombra. Bajo la sombra del Altísimo se cobijaban. Pero por la noche el desierto se convierte en un lugar tremendamente frío. Y entonces había una columna de fuego que calentaba a toda la nación para que nadie muriera ni de calor ni de frío durante la noche. Ese es nuestro Dios. El Dios que cuando más difícil está la situación es cuando Él viene a nuestro favor a redimirnos, a salvarnos y a sorprendernos. Y podemos hacer un recorrido de horas, créame, de días. Podríamos estar aquí dentro semanas enteras, hablando de todas las veces que Dios intervino en la vida de un pueblo, en la vida de una familia o de una persona, cuando ya estaban con la soga al cuello, con el agua arriba, y el Señor venía y actuaba. Miren, por ejemplo, a Daniel en Babilonia. Lo lanzan dentro de un foso lleno de leones. Seguramente hambrientos. Y dice la palabra de Dios que él no quiso dejar de orar. Y cuando el hombre ya había vencido y había derrotado al varón de Dios, el Señor vino y dice que le tapó la boca a los leones. Y el hombre durmió toda la noche tranquilamente, a lo mejor acostado sobre la melena de algún león, que a mí me encantaría algún día dormir en la melena de un león. Pero de momento no me animo. Y miren, por ejemplo, a los amigos de él en Babilonia, por negarse a postrar sus rodillas ante aquella estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor, dice la Biblia que fueron arrojados vivos dentro de un horno de fuego. Y Nabucodonosor, antes de entrar, le dice: a ver qué Dios va a ser el que os libre de mi mano y del fuego. Y ellos le dijeron: nuestro Dios nos puede librar. Nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del fuego. Pero si no nos libra, tampoco nos vamos a postrar ante la imagen. Qué tremendo, ¿eh? Y el Señor vino, los ayudó, los salvó, los rescató. Y en vez de haber 3 dentro, había 4. El cuarto era, sin lugar a dudas, la presencia del Señor. Y cuando salen, dice que sus ropas ni siquiera olían a humo. Y Nabucodonosor se pone de rodillas y dice: decreto que adoren y honren y sirvan al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, porque no hay otro Dios que pueda salvar como el Dios de ellos. Bendito sea Dios. Ese es nuestro Dios. Y en el último momento, aquel padre dolorido y sin fuerzas, pero con el puñal en alto, dispuesto a hundirlo sobre su amado hijo Isaac, el Señor dice: alto, detente, no lo hagas. Y lo he dicho muchas veces y algunas personas se quedan sorprendidas. Isaac no era un niño pequeñito que lo llevas a la fuerza y lo amarra y lo pones sobre un altar, sino que era un hombre de 40 años. Pero él se sujetó a la voluntad del Padre, porque él entendía que ese día él iba a ser la víctima. Pero el Señor lo salvó en el último momento. Y le salvó la vida. Y murió un animal inocente en su lugar, ¿verdad? Y el Señor siempre viene en nuestro auxilio en los peores momentos, cuando ya no damos más. Cuando ya decimos: Señor, me rindo. Y es que precisamente esa es la mejor situación para que Dios te sorprenda, cuando te rindes. Dice: ya no sé si hablarle, si callarme, si gritar. Ya no sé qué hacer, Señor, me rindo. Y el Señor dice: ahí es el momento en el que yo te quería llevar. A una rendición total y absoluta, para que no me estorbes. Para que me dejes trabajar a mí, que lo voy a hacer 1000 veces mejor que tú, te lo puedo asegurar. Y por eso vemos a los discípulos también en el Nuevo Testamento, cuando están ya desesperados y muertos de miedo, en medio de la oscuridad, de la tormenta de la noche. De repente el Señor se aparece y le dice: no teman, yo estoy aquí con ustedes, no tengan miedo, no se preocupen.
Yo estoy aquí con ustedes. Ese es nuestro Dios. El Dios que siempre viene en nuestro auxilio. El Dios que para algunos dice que llega tarde, pero jamás el Señor llega tarde. Los judíos tienen una tradición que hasta el día de hoy la conservan. De hecho, si ustedes van conmigo, por ejemplo, al famoso cementerio del Monte de los Olivos, el que se conoce como el Valle de los Huesos Secos, uno de los cementerios más antiguos del mundo, ustedes van a ver que las tumbas de los judíos, las lápidas de los judíos, tienen como un cuadrado abierto, como una ventana, porque ellos creen que al tercer día, a las 72 horas, el alma del difunto sale por esa ventana y se va y no vuelve más hasta el día de la resurrección de los muertos en el final de los tiempos. Y cuando aquel muchacho que era amigo de Jesús, que el Señor lo amaba, está enfermo, que seguramente tenía que estar muy enfermo, porque si no sus hermanas nunca se hubieran atrevido a llamar y a molestar al maestro, porque sabían que era un hombre muy ocupado, cuando le mandan el mensaje le dice, el que amas está enfermo. ¿Qué le están diciendo? Ven pronto a sanarlo. Ven pronto mientras hay posibilidad de que nuestro hermano no muera. Pero cuando el Señor Jesucristo llega al cuarto día, cuando ya no hay ninguna posibilidad, cuando ya no hay nada que hacer para los hombres, pero no para Dios, la Biblia nos enseña que tanto la hermana mayor como la hermana menor, Marta y Lázaro, ofendidas, dolidas, desilusionadas con el maestro, las dos le dicen exactamente lo mismo al Señor. Si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. En otras palabras, tú eres el culpable. Porque yo hice lo que tú me enseñaste. Buscarte, pedirte que vinieras, pero no viniste. Nos has fallado. Y hay gente, y puede ser que alguien esta noche diga, pues yo me siento identificado con esas mujeres porque yo clamé a Dios y no me ha escuchado hasta el día de hoy. Y el Señor Jesucristo, cuando llega a la casa de Marta y de María, le dicen, tranquilas chicas, no se preocupen. Quiero decirles que tienen delante de ustedes al que es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces ellas, que son conocedoras de la Torá de Moisés y que saben las Sagradas Escrituras, le dicen al maestro, yo sé que mi hermano resucitará, pero no hoy, no ahora, sino en el día postrero. Hay creyentes que creen que van a salir volando rumbo a la Nueva Jerusalén y no creen que puedan pagar el recibo que le deben mañana hermanos queridos, qué fe tan rara tienen algunas personas. Dijo el Señor, vamos al cementerio. Y parece como que lo están tratando de desanimar. Le están tratando de dar consejos de, Señor, no vaya, porque si quitas la piedra va a salir un olor terrible, porque mi hermano hace 4 días que ha fallecido y seguramente ya está en un proceso avanzado de descomposición. Pero el Señor se pone a llorar al ver la incredulidad, al ver el pesimismo, la derrota que había en aquel lugar, y Él quiere cambiar el ambiente y lo que hace es dar gracias. Y cuando tú quieras cambiar la atmósfera y el ambiente espiritual en tu iglesia, en tu ministerio, en tu vida, en tu familia, no te pongas a quejar porque lo vas a estropear más todavía. Ponte a decir, gracias Señor, te alabo Señor, no entiendo nada, pero yo sé que tú tienes todo bajo control. Y aunque tú me mates, te seguiré alabando, Señor. Y entonces el Señor llama a Lázaro y Lázaro salió fuera dando brincos. No podía moverse porque estaba atado con un sudario que le impedía el movimiento. Tenía vida, pero no podía caminar. Y esa es la situación en la que yo veo a muchos cristianos. Te hablan de que un día se convirtieron a Cristo, de que dejaron la bebida, la droga, la idolatría, lo que fuera, pero todavía tienen ataduras en el alma. Están atados a aquella persona, están atados a aquella humillación que sufrieron cuando eran niños, aquella palabra despectiva, aquel maltrato que sufrieron, y entonces tienen vida, sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero siguen viviendo como esclavos, siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Pero Jesús en aquel cementerio hizo algo tremendo, que para mí es una lección que tenemos que tener presente nosotros en nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo, desatadlo y dejadlo ir. Él no puede ir por la vida en esa condición, porque aunque yo le he dado vida y yo lo he resucitado y ya no es un cadáver, ya no es un muerto,
No puede moverse, no puede actuar, no puede hacer una vida normal. ¿Por qué? Porque está atado por las vendas, por el sudario y por todas las cosas que ustedes le pusieron para que estuviera dentro de ese sepulcro. Y el mundo lleva años tratando de meternos ataduras y tratarnos de meternos miedo en el cuerpo para que no vivamos una vida de libertad, como dijo el Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, para dar libertad a los oprimidos y para darle vida en abundancia a su pueblo y a sus hijos. Por eso, mis queridos hermanos, ¿cuáles son tus ataduras hoy como cristiano? No hablo cuando eras inconverso. No hablo cuando eras un pecador y estabas metido en tus vicios y en tus pecados. Yo no hablo de eso. Yo hablo de cuáles son tus ataduras hoy. Porque hay ataduras que no se ven, pero hay heridas tan profundas que a veces le impiden a una persona alabar a Dios, gozarse con los demás. Entonces ves a los demás que se gozan y crecen y maduran y tú dices, yo llevo toda la vida en la iglesia, me crié en el Evangelio, conozco la palabra de Dios, pero no tengo el gozo que ustedes tienen. Y entonces te pasa lo de aquel salmista que decía en uno de sus salmos, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay una cárcel tenebrosa y terrible que es la de la falta de perdón. Cuando tú te niegas a perdonar, tú no puedes gozarte en el Señor. Porque una persona que no perdona, aunque tenga motivos para no perdonar, humanamente hablando, es una persona que es una esclava. Y no puede tener el gozo del Señor, porque es una persona amargada por algo que le hicieron, por algo que le dijeron, tal vez hace años, por medio de una persona que a lo mejor hasta ya murió y no está hoy en día con vida, pero te dejó marcado para toda tu vida. Y hasta que tú no perdones, no digo olvidar, porque nosotros no tenemos la capacidad de olvidar una humillación o una palabra. Solamente Dios perdona y olvida. Nosotros podemos perdonar, pero olvidar no, porque mi mente todavía, gracias a Dios, funciona. Pero por lo menos perdonar para que no siga siendo un esclavo y esa herida cicatrice y la puedas enseñar como Jesús enseñó sus heridas y le dijo, mirad mis manos y mis pies. Él fue herido, Él fue maltratado, Él fue rechazado y humillado, pero Él cuando enseña heridas, no son heridas sangrantes, son heridas que tienen cicatrices, porque el hombre te hará daño, pero el Señor sana con su presencia las heridas de tu corazón y de tu alma. Bendito sea Dios. Así que perdona para que puedas ser totalmente libre. Hay personas que vienen marcadas a veces desde su más tierna infancia. Y esas son las ataduras que muchas veces impiden el crecimiento espiritual de la gente. Hemos conocido en estos casi 3 años que han pasado ya desde aquellos días del confinamiento, de la pandemia, a muchas personas que dejaron de congregarse. Conocí en México una señora que hacía 20 años que no se congregaba. Hemos conocido a personas con 10, 15, 18, 20 años, y a una persona que llevaba 40 años sin congregarse. La conocí en el Monte de los Olivos en Jerusalén, porque se congregó de niña en una iglesia y le hicieron algo muy feo que la marcó como mujer por parte de alguien que tenía que haber sido un ejemplo para su vida, y también a su hija le hicieron algo terrible. Y durante 40 años no quiso saber nada de Dios, ni de Biblia, ni de iglesia, ni de pastores, ni de nadie. Estaba herida por alguien que había muerto hacía años, pero que la dejó marcada de por vida. Y subiendo el Monte de los Olivos, esta señora se me acerca, me escucha dar una explicación por allí y me dice, ¿me podría juntar a tu grupo? Y precisamente yo tenía una plaza libre. Y le dije, venga con nosotros. Viajó con nosotros, escuchó las explicaciones, vio el país, etcétera, etcétera. Y la última noche, los que han estado allí conmigo saben que tenemos una reunión no solamente de despedida, sino para tomar testimonios de cómo se han sentido, de cómo han vivido la experiencia de viajar por Israel. Y esta señora levantó la mano y dijo, 40 años de mi vida los he pasado fuera de Cristo, por cosas que me marcaron para toda mi vida. Pero quiero decirles que en este viaje yo me he reconciliado con el Señor
y he vuelto a sentir el fuego del Señor Jesucristo en mi corazón, porque he perdonado, y la persona que perdona no es un esclavo, sino es una persona libre que puede caminar todos los días de su vida de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Así que hágalo lo antes posible. Y así podríamos enumerar muchas cosas que atan y esclavizan la vida de las personas. Pero sobre todas las cosas, lo que quiero que se queden en esta noche es que prácticamente es como un patrón que se repite continuamente de generación en generación. En los momentos más duros, más difíciles, donde ya humanamente hablando no hay posibilidad alguna de esperanza, es cuando Dios siempre viene, actúa y le da la vuelta a la tortilla y deja a todos con la boca abierta. Cuando el Señor le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes, pero tiene una mujer estéril. ¿Y cómo se va a cumplir la promesa? Por una parte me das una esperanza, una promesa de futuro tremenda. Me sacas de mi tienda de campaña para que cuente las estrellas de los cielos, porque dice que así será mi descendencia. Me haces contar el polvito del desierto, pero no puedo ser padre porque mi esposa es una mujer ya muy avanzada en edad y encima es estéril, tiene cerrada su matriz. Y es entonces cuando comienzan a idear un plan B. Con Dios no hay plan B, con Dios hay un plan y punto. No lo estropees ni intentes ayudar a Dios, porque lo que vas a hacer es estropear el verdadero propósito de Dios para tu vida. Finalmente el Señor abre la matriz de esta mujer y se cumple la promesa. Por eso no es demasiado tarde para Dios. Tú no eres demasiada anciana, tú no eres demasiado viejo. No tienes por qué sentirte como un mueble viejo que no sabes qué hacer o dónde meterte. Porque mientras haya latido en tu corazón, y mientras haya vida y corra la sangre por tus venas, eso quiere decir de que tienes vida. Y lo más importante de la vida es la vida. Y si Dios todavía te mantiene con vida, es porque cuenta contigo, porque te ama y porque todavía hay muchas cosas que el Señor puede hacer a través de tu vida. Mira, por ejemplo, a Juan en la isla de Patmos, un anciano con más de 100 años. Lo han querido matar, no han podido. Dios lo ha guardado, Dios lo ha protegido de una manera extraordinaria. Lo mandan a la isla de Patmos al viejo para que se muera de hambre, de frío, de sed o de algo. Y en medio de esa desesperación, humanamente hablando, se le presenta el Señor, le dice: Juan, no temas, tú tranquilo. Yo soy el primero y el último. El que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Ponte a escribir y mándale este mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor, y les da unas revelaciones, y les da unos sueños, y les da unas palabras proféticas que hasta el día de hoy a los teólogos los tiene con la boca abierta. Nunca es demasiado tarde. Y si te preguntas en esta noche, y en mi caso, pastor, y en mi caso con mi familia, con mi hijo, con mi marido, en mi caso, ¿cómo será? Bueno, permíteme decirte que esa palabra, ¿cómo? Alguien le hizo esa misma pregunta al Señor Jesucristo. Lo que me estás contando es muy grande. Me estás animando mucho con lo que me estás diciendo. Pero mi pregunta es, ¿cómo se va a producir este milagro en mi vida? ¿Cómo? Y aquel ser angelical le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque el Espíritu Santo hará sombra y te cubrirá. Y el santo ser que viene de tus entrañas será llamado Jesús, Salvador. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo? Dios lo hará. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero que Dios lo va a hacer, no tengo la menor duda. No importa cuál es tu problema, no importa cuál es tu necesidad, no importa los años que llevas con esa carga, con esa herida en lo más profundo de tu alma. Yo solamente te digo que cuando clamamos al Señor con intensidad y con seriedad, el Señor tiene muchas sorpresas en nuestra vida que todavía no hemos visto. Y permíteme ponerte un ejemplo de cuando estuvimos el año pasado en un colegio. Tengo fotografías por si las queréis ver en cualquier momento. Nos llevaron a un colegio en una zona muy conflictiva allí en Colombia,
en la localidad de Tierra Alta, donde trabaja una hermana en ese colegio como profesora. Cuando nos llevaron, Armando estaba allí, lo puede decir, cuando nos llevaron a aquel patio enorme con unas gradas llenas de centenares de jóvenes, yo decía, se van a estar riendo, se van a estar burlando cuando estemos predicando la palabra. Hermanos, no se movía ni una mosca en aquel lugar. Fue algo impresionante. Yo estaba temblando por dentro porque decía, Dios mío, esto es un milagro. Que estos jóvenes, con el pasado y con la vida que llevan, estén tan silencio como petrificados, pegados a sus bancas escuchando la palabra. Cuando después muchos de ellos, muchísimos de ellos se pusieron en pie para recibir al Señor y para que oráramos por ellos. Nunca me olvidaré una jovencita que con su uniforme se me acercó llorando. Comenzó a contarme sus tragedias, pero sobre todas las cosas lo que me dijo, dice, pastor, nuestra hermana ha desaparecido. Mi hermana se ha ido de casa y no sabemos absolutamente nada de ella. No sabemos dónde está, si está viva, si está muerta, si la han secuestrado, si la han matado. No sabemos nada de ella. Y le dije, tú hoy has aceptado, tú hoy has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón. Luego Él ya está dentro de ti, Él ya te va a escuchar exactamente igual que a mí o a cualquier hijo tuyo de Dios. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es cuando llegues a casa, entras en tu habitación, te pones de rodillas y oras y clamas al Señor con toda tu fuerza para que aparezca tu hermana. Y ahí quedó la conversación. Esa misma noche teníamos en nuestra iglesia allí culto. Y yo estaba en la puerta recibiendo a la gente. Y entonces veo que esta niña viene, muy bien arregladita, con una señora y me dice, vengo esta noche al culto, a la iglesia, con mi mamá. Le dije, qué bueno, gloria a Dios. La saludé, le di la bienvenida y la niña empieza a llorar. Y me dice, pastor, cuando llegué a mi casa hice lo que usted me dijo. Me puse de rodillas, me puse a orar pidiendo por la vida de mi hermana, que hacía meses, mucho tiempo, que no sabíamos nada de ella. ¿Y sabe lo que pasó? Apareció por nuestra casa después de un montón de tiempo. Y le dije, ese es nuestro Dios. El Dios que dice, pide y recibe. Busca y halla, llama y se te abrirá. Ese es nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a Él en esta noche, mi querido hermano. Dios nunca te va a defraudar. Nunca, jamás el Señor hará oídos sordos a tu oración, porque dice la Biblia que Él tiene oídos y oye, tiene boca y habla, y tiene ojos y nos observa. No ponga su mirada en mí, yo soy exactamente igual que cualquiera de ustedes. No ponga su confianza en ningún pastor. No idolatren a la gente. No estén mirando a la gente como si fueran algo especial. No, 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 yo no soy nada especial. Me puse el uniforme esta noche, pero estoy deseando quitarme todo esto. Yo no he visto así habitualmente, pero bueno, digo, voy a ponerme un poquito decente. Pero no pongan su mirada en nosotros. Por favor, no los echen a perder ustedes. Pongan su mirada y su confianza en el Señor. Él nunca te va a defraudar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Por favor, hermana, amigo, cierre sus ojos en este momento. Y presente sus problemas al Señor, sus necesidades, sus hijos, su matrimonio, tal vez en crisis. Tal vez desapareció el amor hace mucho tiempo. Tal vez ya lo da por perdido. Pero tenemos un Dios de milagros, se lo recuerdo, Tenemos un Dios que no ha cambiado, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos un Dios que todavía tiene la capacidad de sorprendernos y de mostrarnos su gloria y su poder. No te deprimas ni te quejes pensando que tu problema es tan grande que ya Dios se ha olvidado de ti. No, eso es mentira. Son mentiras del diablo que te quiere meter en la cabeza, haciéndote creer que ese hijo nunca va a volver, que ese problema nunca se va a solucionar, esa puerta nunca se va a abrir. No digas eso. La última palabra, quien la tiene siempre es nuestro Dios. Y por eso en esta noche yo le pido a cada uno de ustedes, pongan su vida y su confianza solamente en Dios.
El único que puede salvarle, sanarle, libertarle, restaurar su vida. No tire la toalla pensando que ya no hay nada que hacer. Sí, todavía Dios tiene la última palabra. Él no ha perdido el control, mi hermano y mi amigo. Ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame, Señor, a creer que tú vas a hacer un milagro en mi vida, en mi familia, Señor. Ayúdame. Rey de reyes, señores, señores. Ayúdame a creer, Señor, de que tú tienes todo bajo tu control. Y yo voy a ver tu gloria en mi vida, Jesús Santo. Y mientras cantamos esta alabanza una vez más, todos los que en esta noche necesiten un milagro de Dios en su vida, en su economía, en su matrimonio, en su vida particular, y usted quiere poner su confianza 100% en el Señor, mientras cantamos esta alabanza a nuestro buen Dios, si usted quiere poner esa confianza en Él solamente, usted se va a poner de pie y va a comenzar a decirle: gracias, 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 porque voy a ver tu gloria en mi familia una vez más. Aleluya. Gracias, mi amado Señor del cielo. Aleluya. Yo voy a ver tu gloria en mi casa, Señor, otra vez. Y vamos a sonreír, y tú llenarás nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Dígale: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Tú nunca me has abandonado, jamás, jamás. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Rey de reyes, Señor de señores, confía en Dios, mi hermano. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Rey de reyes, Señor de Señor, admirable. Eres tu consejero y tu Dios fuerte. Dios con nosotros. Aleluya. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría,
Cántelo fuerte conmigo en esta noche, mi hermano. ¡Vamos! Rey de reyes, Señor de señor, admirable. Aleluya. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, mi Señor. Apláudale al Señor en esta noche. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Hermanos queridos, les deseo de todo corazón a todos y a cada uno de ustedes que el Señor les bendiga y les prospere grandemente. Nunca jamás se aparten de los caminos de Cristo. Los hombres les pueden fallar, las instituciones, los pastores, absolutamente todo nos puede fallar. Pero por experiencia les digo, el Señor siempre estará a nuestro lado, de noche y de día. Aunque no lo sintamos, aunque digamos, Dios mío, ¿dónde estás que no te veo? Te puedo asegurar que el Señor es fiel a sus promesas. Y llévese esta palabra en su corazón. El Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos queridos, vamos a tener dentro de un ratito un tiempo para saludarnos y bueno, firmar los libros y todo eso. Pero yo quiero que mientras cantamos esta alabanza, usted salude a sus hermanos y se presente y le diga, hermano, ha sido una bendición tremenda estar con ustedes en esta noche. Salúdelo, dígale, hermano, Dios le